Mi papá me decía en la mañana, siempre antes de hacer este ejercicio de mesa de debate, nos comunicamos un poco más temprano para definir cuál es la información importante y luego la vamos, digamos, vamos dando nuestras ideas y nuestra opinión al respecto ya en vivo con todos ustedes. Pero mi papá me decía que le parece muy importante y creo que tiene razón, la liberación de la mamá del marro, porque esto ocurre, parece ser que a consecuencia del atentado que sufre García Harfuch, el jefe de seguridad de la Ciudad de México, y que le recuerda un poco al Culiacanazo en este sentido, ¿no? Porque parece que hacen el atentado, aunque le perdonan la vida, porque sí lo hieren, pero lo pudieron haber acribillado a García Harfuch, y automáticamente liberan a la mamá de El Marro. Tú lo viste con mucha claridad, papá, por favor, coméntanos cómo lo ves tú. Bueno, a finales de la semana pasada hubo un operativo en Guanajuato. Capturaron con dinero, con drogas, a pues una treintena de personas más o menos. Entre ellos la mamá, creo que una hermana y una prima del Marro, que fueron acusados. El Marro es el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Y es un cártel que surge, digamos, básicamente para el huachicoleo en Guanajuato, pero ahora ha diversificado, como todos los cárteles, sus actividades criminales hacia la extorsión, el secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, capturan a estas personas y unos días después ocurre el atentado contra García Harfuch en la Ciudad de México. Resulta que después del atentado liberan a la mamá del Marro, liberan a su papá, que también lo habían agarrado en un auto robado, y lo liberan con el ridículo argumento de que pues es mayor de 60 años y entonces por el COVID pues se le libera con una fianza de 10,000 pesos. Liberan a todo el mundo, prácticamente ya no hay ningún detenido del operativo que se realizó en Guanajuato. Entonces, pues se sospecha, evidentemente, cuando se necesita ser muy, muy suspicaz para pensar que el atentado fue una amenaza, porque hay un video del Marro llorando prácticamente y amenazando con que va a armar un verdadero desastre si no liberan a su mamá. Ujú. Entonces, resulta muy como sospechoso que se les libere de esa manera después del atentado contra García Harfuch. Mm. Sobre esto fue interrogado el presidente hoy en la mañana y el presidente tranquilamente le pasa la bolita a la corrupción de los jueces, como lo podemos ver ahorita en el insert, si lo tienes listo, Lo tengo listo. ¿Lo vemos? por favor. Perfecto. Y también el presidente dice que que algo muy raro está pasando en Guanajuato. Pues la noticia de que por falta de elementos se obtuvo la libertad la mamá del Marro. ¿Qué pasó aquí a nivel federal? Acerca de lo de Guanajuato, que me preguntas, pues yo lamento mucho esto. Tiene que ver con un problema añejo, vinculado con dos elementos. Ineficiencias, ¿sí?, y corrupción. O sea, siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación. Y es una forma de ocultar, ¿sí?, un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad. Siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa para dejar en libertad a presuntos delincuentes. Entonces, en este caso se va a hacer una investigación a fondo
para revisar por qué motivo se dejó en libertad a estas personas. Así lo escucharon ustedes al presidente de la República, López Obrador, dice, los problemitas legales y técnicos que se dan a la hora de la aprehensión son utilizados para ocultar una tranza. Y en este caso en particular vamos a estar muy atentos y va a haber una investigación para saber qué fue lo que pasó. Porque hay muchos jueces corruptos que históricamente utilizan estos problemas de procedimiento para ocultar las tranzas y liberar a presuntos delincuentes. Palabras más, palabras menos, es lo que dice el presidente de la República. Y pues más claro ni el agua, y yo sí me gustaría nada más recordar que el estado de Guanajuato lleva 30 años, desde 1991, casi 30 años, siendo gobernado ininterrumpidamente por el PAN. No solamente la mayoría de sus alcaldías, sino la gubernatura, pasando desde Vicente Fox, obviamente, como ustedes recordarán, que después tristemente fue presidente de la República, y Carlos Medina Plasencia, Te fue el va a primero, regañar me parece. la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por decir tristemente. Vergonzosamente, entonces. Pero sí, así está la situación, amigos, y como todos ustedes saben, ahorita Guanajuato pues está sumido en una ola de delincuencia, de criminalidad, de violencia, que pues es muy lamentable, y esto sí podría haber llegado hasta la Ciudad de México, como tú bien dices, papá. Creo que sí cabe levantar la sospecha de si el atentado contra García Harfuch fue por esta situación, ¿no? Para que Sí, liberaran a porque los el atentado familiares. ya declararon, digamos oficialmente, que el atentado lo ordenó un tipo al que le llaman el Tarjetas, que es gente del Mencho, es decir, del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Como lo dijo de ¿El bote Mencho o pronto, el Marro? no, el Mencho. Ah, perdón. Este, como lo dijo de bote pronto el propio García Harfuch, estando en el hospital, dijo, fue el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que se está especulando es que el cártel de Santa Rosa de Lima está asociándose con el cártel de Sinaloa para combatir al cártel Jalisco Nueva Generación, que es, digamos, el hegemónico. Fue el cártel que proyectó Enrique Peña Nieto para pues hacer sus negocios, ¿no? Ujú. Porque sabíamos que los negocios de Calderón eran con el Chapo, el cártel de Sinaloa. Ha trascendido que pues, el propio García Luna era un traficante de cocaína en los Estados Unidos y que tenía acuerdos con el cártel de Sinaloa, con el Chapo. Entonces, con Peña, el cártel que prosperó fue el Jalisco Nueva Generación. Y ahora parece ser que el nuevo cártel de Santa Rosa de Lima, que como decía yo, surge con el huachicoleo, se asocia con el de Sinaloa para confrontar, para enfrentar al Jalisco Nueva Generación. Entonces, detalles de este tipo de cuestiones, no me gusta a mí mucho adentrarme porque es un terreno muy resbaladizo en más de un sentido, y pues se lo dejamos a gente tan valiente como Anabel Hernández, por ejemplo, ¿no? Que además tienen un amplísimo conocimiento del tema, que tienen muchos libros al respecto. Lo único que yo diría es que Calderón es un hipócrita, y a ver si no me regaña la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Doña Rosario. doña Rosario Piedra, pero Calderón siempre dijo que los priistas negociaban con los narcos. Eso lo planteó muchas veces siendo presidente. Dijo, y yo no, yo los voy a confrontar valiente, abiertamente. Y se creía el Elliot Ness mexicano, y bueno, cuando se le pasaban los tragos, yo creo, por la foto que pusiste. Sí, mira. ¿Y esta copa cómo se toma? Hay cosas que Entonces, nunca pasan de moda. resulta que después le descubren que su jefe de seguridad nacional era un socio prácticamente del cártel favorito de su sexenio, que era el Chapo, y entonces pretende librarla diciendo, ay,
no sabía, Me no me hubieran había dicho. enterado. Entonces, pero por ejemplo, en la entrevista que le concede a Loret para lavarse la cara, dice varias veces que sí, recibió tips, que recibió denuncias de mucha gente, dice sobre que García Luna andaba haciendo lo que hacía, pero yo les decía, preséntame pruebas. O sea, sí, porque eran puros chismes, dice Calderón en la entrevista, eran puros chismes que me llegaban. Dice, y yo invariablemente les pedía pruebas y no me las presentaban. O sea, Qué siendo poca madre. presidente, mucha gente llegaba y le decía, oye, García Luna está recibiendo dinero del narco, está Es traficando traficante de cocaína en cocaína. Estados Unidos, etcétera. Y él decía, preséntame pruebas. O sea, no era como presidente para decir, a ver, señor fiscal o a ver, señor procurador de la República, investiguenme, por favor, a mi secretario de Seguridad, porque ya me han dicho varias personas, desde varias fuentes distintas, que es un corrupto de primerísima, es un narco, encargado de la seguridad del país, por favor, investiguenmelo cuanto antes. Ujú. No, no, no. Calderón pretende zafarse, pensando que somos idiotas, simplemente diciendo, no, es que eran chismes, nunca me presentaron pruebas. Entonces yo pues, no tenía por qué pensar que tenían razón, ¿no? Exacto. Sí, no, aparte la hipocresía brutal de Calderón, en el sentido de que él se encargó de desmantelar a las autodefensas que surgieron durante su administración. Entonces, claramente Calderón estaba en contra de que la gente hiciera justicia por propia mano, investigara por propia cuenta, etcétera. Pero cuando le llegaban denuncias de la propia ciudadanía diciendo, oye, tu mano derecha es un pinche corruptazo, entonces les pedía pruebas. Entonces, por fin, o la gente podía hacer investigaciones por su propia cuenta o no. O los ibas a meter a la cárcel como hiciste con Mireles. O sea, un poquito de congruencia, carajo. Hasta para esas cosas hay que tener congruencia, ¿no? O sea, Pero si ese vas a fue ser un Peña, ¿no? represor, bueno, Ese fue Peña. bueno, pero Calderón le hizo la guerra a las autodefensas. Entonces, si vas a ser un represor, pues pues por lo menos no te disfraces de oveja, ¿no? Cuando estás siendo un lobo feroz que está yéndose en contra de las autodefensas y demás, porque el Estado tiene la tutela de la violencia y son los únicos que la pueden aplicar con una supuesta justicia, y en realidad tu mano derecha es el mayor exportador de cocaína del De ahí, continente hacia bueno, Estados a ese Unidos. respecto lo que Calderón dice, bueno, si se le demuestra, porque yo creo en la presunción de inocencia, si se le demuestra de lo que se está acusando, yo desde luego voy a asumir la responsabilidad que me corresponde. O sea, él tiene todavía la esperanza de que exoneren a García Luna y seguramente se está moviendo para que eso ocurra con los gringos, ¿no? A Claro. ver ahí, ¿por qué no la Rosario Piedra dice nada, no? ¿Por qué no le recomienda a Calderón que se quede ya mejor callado? Porque existen sospechas de que su brazo derecho era un narco y de que se violaron tanto los derechos humanos de los mexicanos en la masacre calderoniana que pues hubo alrededor de 150,000 muertos. No le puede a doña Rosario, como para hacerle una recomendación a este señor de que ya se calle la boquita, ¿no? Y de que no forme un partido político si también está acusado de haberse robado elecciones. No, no nada más la suya, ¿eh? Está acusado de haberse robado 2 elecciones. ¿Por qué Eh, dos? en el 2006 se presume en el libro de El Amaciato de Álvaro Delgado, se presume que el Estado de México le regaló 120,000 votos a Calderón para que llegara al poder. Entonces, esa elección fue un robo, según este libro, que no ha sido desmentido, por cierto. Y después, en el 2012, pues lo mismo, ¿no? Le También dio la elección a Peña. se cometió un fraude para que llegara Peña al poder. Entonces, Claro. Calderón está acusado prácticamente de haberse robado 2 elecciones. La presidencia dos veces y ya iba por la tercera, ahora con doña Margarita, que por cierto también se robaron 1 millón de identidades de personas, usurparon la identidad de 1 millón de mexicanos, o no sé cuántos, era algo así como 1 millón según la denuncia del propio Pedro
Ferriz, y después se extendió la denuncia a diferentes sectores de la prensa que documentaban específicamente cómo se robaban las identidades de la gente a través de padrones electorales para tener los votos suficientes para la candidatura de Margarita, y seguramente así están formando México Libre también. Esos son los antecedentes con los que quieren formar un partido político estas personas, ¿no? Y que además lo están haciendo, que es lo más ridículo del mundo, ¿no?